BBVA Sabadell. Los últimos pasos de la OPA. La OPA de BBVA sobre Sabadell afronta el último escollo antes de ir la operación a la CNMV, para que apruebe el folleto y sean los accionistas de Sabadell los que tengan la última palabra. Mañana martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, debe decidir si eleva al Consejo de Ministros una posible modificación, o no, de los compromisos adquiridos por BBVA por su operación de compra sobre Sabadell. Los argumentos de Cuerpo deben basarse en cuestiones de interés general, distintos de los de competencia, como recoge la legislación actual. El riesgo de que en la decisión se introduzcan cuestiones puramente políticas es elevado. La intervención del gobierno, que puede ser en cualquier dirección, es el último paso. Si sigue adelante, queda que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, apruebe el registro del folleto de la operación de compra de Sabadell por BBVA. Folleto en el que debe contemplarse toda la información necesaria para que los accionistas decidan si acuden o no al canje de acciones propuesto. Antes de este último tramo de la escalera que se está construyendo desde hace algo más de un año se han producido las autorizaciones de numerosos supervisores nacionales e internacionales. Los más importantes fueron en primer lugar la oposición al proyecto de operación por parte del BCE, que lo analizó desde el prisma de la solvencia, gobernanza y estabilidad financiera, señalando que los dos bancos por separado cumplen con los requisitos necesarios y que consideran que la posible resultante también lo haría. El segundo hito fue, el último día de abril, el informe favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, que consideró, después de estudiarlo en la denominada fase 2, que los compromisos adquiridos por BBVA son suficientes para garantizar la competencia en todos los ámbitos en los que operan las dos entidades, además de que se ponen garantías que impiden una posible exclusión financiera o que la operación afecte a la cohesión territorial. Pero, al haber sido autorizada por la CNMC la operación de compra en fase 2, le corresponde al ministro de Economía decidir si eleva o no al Consejo de Ministros para que éste decida en última instancia. Cuerpo puso en marcha hace 2 semanas una inusual consulta pública. Es la primera vez que se establece para decidir sobre una operación mercantil entre dos empresas privadas, para recabar opiniones acerca de si la operación puede afectar al interés general. En el supuesto de que finalmente se eleve la decisión al Consejo de Ministros, este tiene un mes de plazo para emitir su opinión final. Todo indica que, tras haber convocado la consulta pública, de la que no se tiene ninguna información acerca de quienes han participado ni cuáles son los argumentos aportados, Economía pasará la decisión al Consejo de Ministros. Como recordaba hace unos días un alto cargo de BBVA, apenas unas pocas operaciones de concentración analizadas por la CNMC han pasado a fase 2 y en todo caso todas ellas han sido aprobadas finalmente. Escenarios. El gobierno puede no modificar las condiciones acordadas por la CNMC o hacerlo, tanto en el sentido de endurecerlas como de reducirlas. De hecho, en la fusión entre Antena 3 y La Sexta, acordada en 2011, el Ejecutivo de entonces, argumentando razones de interés general, rebajó las condiciones que había impuesto la CNMC por entender que, aunque ello afectara ligeramente algunas cuestiones relacionadas con la competencia, debía prevalecer el interés general. La CNMC, que es la garante de que se cumplen las condiciones establecidas, decidió posteriormente prorrogar por 2 años sobre los 5 establecidos inicialmente los compromisos que se habían acordado. No siempre las autoridades de competencia han actuado de esa forma. En 2001, cuando todo lo relacionado con la competencia estaba bajo la responsabilidad de una dirección general del Ministerio de Economía, que entonces ocupaba Luis de Guindos, el gobierno impuso unas condiciones tan elevadas al proyecto de fusión entre Endesa e Iberdrola que las dos compañías renunciaron a la operación. Entonces existían 4 grandes eléctricas en España: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico. Y bajo el criterio de 4 mejor que 3, desde competencia se puso como condición para aprobar la fusión de las 2 primeras que la compañía resultante vendiera activos por una cantidad tal que la nueva sociedad fuera menor que la mayor de las 2 que se querían unir. No hubo fusión e Ignacio Sánchez Galán fue nombrado entonces vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola, manteniendo Íñigo Oriol una presidencia no ejecutiva hasta 2006, y Rodolfo Martín Villa dejó la presidencia de Endesa menos de un año después del fracaso de la operación. Reticencias del gobierno. El gobierno se enfrenta a la disyuntiva de aprobar o no una operación sobre la que, casi desde el principio,
han manifestado ciertas reticencias con unas posibles consecuencias políticas relevantes, ya que tanto algunos de los partidos que forman parte del gobierno como algunos de los aliados parlamentarios que la apoyan condicionalmente, no de forma incondicional, se han mostrado muy contrarios a la operación por considerar que de llevarse a cabo supondría algo parecido a un ultraje a Cataluña y a la sociedad catalana. Casi desde el principio, quienes no son partidarios de la operación han utilizado tanto el componente emocional. Buena parte de los accionistas particulares de Sabadell son clientes del banco y catalanes de origen, como el político, plasmado recientemente en la declaración del Cercle de Economía hablando del desplazamiento del poder de decisión desde Sabadell a Madrid en caso de que se lleve a cabo la operación, como armas para influir sobre la decisión final. Y el equilibrio de fuerzas en el Parlamento español puede ser muy decisivo. No corren vientos favorables en la Unión Europea para las operaciones corporativas en el mundo bancario. Como sugería recientemente el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, durante su participación en el Bíforo Internacional Expansión, parecen existir cuestiones políticas internas en la oposición a las operaciones corporativas bancarias planteadas. El gobierno alemán se ha opuesto a que el italiano Unicredit se haga con Commerzbank, a pesar de que el BCE ha autorizado que el primero casi llegue al 30% del capital del segundo. Las autoridades italianas han puesto condiciones muy duras al mismo Unicredit para autorizar la OPA no acordada sobre BPM, lo que ha llevado al primero a pedir tiempo para analizar si la mantiene o se retira. El ministro de Finanzas de Portugal, Joaquim Miranda, se opone a que sea una entidad española, CaixaBank podría estar interesada, la que pueda adquirir a Lone Star su participación mayoritaria en Novo Banco si finalmente este fondo de inversión decide desprenderse de la entidad vendiéndola a un tercero. Lone Star tiene el 75% del banco y el resto está en manos del Estado, que tuvo que rescatarlo. Miranda argumenta que los bancos españoles representan cerca de un tercio del negocio en Portugal. Santander, el propio CaixaBank, Bankinter y Abanca adquirieron, cada uno en un momento distinto, entidades lusas en dificultades. Ahora parece que esa situación es excesiva.